Ok. Eh, y les dije, porque sabemos que trabajado sobre existencialismo, fenomenología y hermenéutica. Y cuando trabajamos un poquito la cuestión de la filosofía en el siglo XX, a principio del siglo XX, pues salió la figura de Martin Heidegger, pues toda esta controversia, ¿no? De que era miembro del Partido Nacional Socialista de Alemania, y que curiosamente escribió quizás lo que es la obra filosófica más importante del siglo XX, que es Ser y Tiempo. Y yo inmediatamente había leído el libro y lo tengo resumido. Y recientemente mi amiga me dice, oye, ¿por qué no das un curso sobre Martin Heidegger y Ser y Tiempo? Y le digo, sí, y donde hago la petición de tu consejo, bien, más que consejo, esto parece así. Para mí Heidegger resume en Ser y Tiempo estas tres grandes corrientes del siglo XX. El existencialismo, porque maneja mucho la cuestión de los existenciarios, la fenomenología, fue alumno de Husserl, aunque luego lo, lo corrió ya que fue rector de la Universidad de Edimburgo, ¿no? Sí. Y también establece pautas para una acción hermenéutica. Bien. Me falta revisar mi síntesis y hacer un programa más detallado y evidentemente con material didáctico, pero como tú en esto estás mucho más versado que yo, y lo digo no para alabarte, sino porque es cierto, me gustaría que me dijeras tu apreciación, o sea, tú sientes igual que yo que estas tres grandes corrientes de principios del siglo XX tienen síntesis en el pensamiento de Heidegger y fundamentalmente en la obra de Ser y Tiempo. A ver, nada más, ¿cuáles tres? Me decías fenomenología. Existencialismo y Ajá, hermenéutica. ok. Sí, pues se puede decir que es como una primera síntesis. Sí, es una primera síntesis de la cual van a ir ocurriendo otras en la medida en que Ujú, evolucione esto que es tanto la hermenéutica como el existencialismo. Ahora, ujú. hay algunos detalles que pensando en psicología, pues necesitaría ver más bien cómo tú los estás asumiendo y con base en eso, pues, ¿qué puedo decir yo? Porque pudieran ser terrenos en los que yo no me he metido. Ahora, eh, a, eh, a quien se le tiene como padre del existencialismo, pues más bien es a Kierkegaard. Eh, y, eh, Kierkegaard, sí. ¿Perdón? Déjate interrumpo tantito. Y déjate interrumpo un poco. Y aparte la visión existencialista de Heidegger es previa a la de Sartre también. Y que Sartre lleva el existencialismo a una expresión más contextualizada en la historia. Bueno, es que son cuestiones un tanto distintas, Ujú, pero en el caso de este, Kierkegaard, ujú, yo creo que es mejor en la parte en la que pues yo más entiendo el asunto, pensando en psicología, me haces a mí pensar en el ser humano. ujú. En ese sentido, eh, pues creo que ayuda más la figura de Kierkegaard. Am, ahora, Ok. bueno, te decía, hay algunos aspectos que igual y pudieran ser más de orden epistemológico,
y que tal vez sean los que te interesen y en su momento me lo dirás. Pero te digo, Ujú, psicología es preocupación por el ser humano y una preocupación ujú. existencial, entonces yo de la mano de Beuchot, pues sí, creo que el que empieza a ayudarnos más es Kierkegaard. Ahora, el tema que se va Ok. a poner en la mesa y que resulta como novedoso para el problema del ser humano va a ser la angustia y la libertad. Es un binomio que resulta como muy original gracias a Soren Kierkegaard. Bueno, me queda perfectamente claro, perdón, me Ajá. queda perfectamente claro el concepto de angustia en Kierkegaard y el concepto de libertad me es más fácil asumirlo desde la perspectiva de Sartre. Mm. Bueno, eh, la libertad, a mi entender, en el ámbito de Kierkegaard, asume la responsabilidad e implica los tres estadios por los que el sujeto, ¿verdad? La persona Ujú, va superándose para salir del primero que es el hedonista, el estético, hedonista, ¿verdad? Hasta que puede ujú. hacerse responsable del otro. Y la angustia es una angustia que va a emerger precisamente del sentido de responsabilidad, Ok, cosa que yo no encuentro propiamente en Sartre, ¿no? ok, sí, sí, sí. La libertad sartreana eh, efectivamente, pues digo, respeto el contexto en el que se mueve, porque pues estamos precisamente tratando de superar la posguerra, ¿no? Claro, Y el entonces, 45, sí, 1945. sí, sí. Y ese ¿Cómo se llamaba? contexto, ¿Cómo la revista de Sartre era Tiempos Modernos, ¿no? Se llamaba así. no, ahí sí no ubico el dato, pero Sí, bueno, que a lo que voy es que el contexto es el que nos puede ayudar a entender, ¿verdad? La el posición. concepto de libertad sartreana. Ok. Sí, Entonces se pero entiende diferente el concepto de libertad, perdón, se entiende diferente el concepto de libertad en Kierkegaard que en sí, Sartre. Y estamos hablando de cerca de 60 años de diferencia, ¿no? sí, sí. Ujú. Pero te digo, yo entiendo que aun cuando a nivel, por decirlo así, de enciclopedia, ¿verdad? De introducción a la filosofía en la parte del existencialismo, de la parte de la filosofía contemporánea, sí es Heidegger a quien más se le pone atención y ha sido, y así lo presentan, ¿verdad? Como un filósofo que sin él, ¿verdad? No se puede comprender la filosofía contemporánea Ok, por todos sí, sí. los ámbitos que ocupa la crítica de ser y tiempo. Sin embargo, Déjame te interrumpo un poquito nomás para ir ajá, afinando conceptos de mi parte, por sí, supuesto. sí, La gran novedad que presenta Heidegger justamente ocurre en su primera parte, en su introducción, el que pregunta por el ser. O sea, retoma después de siglos la cuestión ontológica. O sea, de sí, nuevo vamos a hablar de eso. Que parece haberse quedado atorada desde Aristóteles, tal vez retomada en Tomás de Aquino, y que después alguien que no pertenece a la metafísica se pregunta por el ser. O sea, pero para revisarlo desde un ángulo diferente, sí. un ser Mira, temporizado. sí, pero a ver,
Hay un principio, si mal no recuerdo, es de Carlos Díaz, este Ujú. filósofo español, Fue que alumno de Munier. sí, Ujú. que es de los que me han ayudado a hacer el mapa conceptual de lo que es el personalismo. Órale. Como bien dices, lo refieres de Munier, y dice que el personalismo es una rectificación de la rectificación que el existencialismo, sobre todo el de Heidegger, le hizo a la Ujú. filosofía, porque el problema del ser, que efectivamente hace que voltee a centrar la atención en el ser humano por el concepto del Dasein, de todos modos, la observación que le hace en la línea también del personalismo, que tiene muchas ramificaciones o escuelas o corrientes, como se le quiera decir. Ujú. eh, Incluida Carol Wojtyla. sí, claro, él Que me encanta su visión, ¿eh? es un personalismo, el de él, fenomenológico, Sí, axiológico, etcétera. Pero hay otro muy crítico de Heidegger, que es Emmanuel ándale. Levinas. Manuel Ibáñez. Emmanuel A ver, Levinas, platícame. Ujú. que precisamente hace que retoma una idea que viene desde Platón, haciendo al bien como algo que está más allá del ser. Y hace que Sí. entonces la filosofía primera sea la ética y no una simple ontología fundamental. A ver, está muy interesante lo que me estás diciendo. Ajá, El concepto de alteridad que yo retomo de Manuel Levinas, o sea, ir al encuentro del otro, de acuerdo a lo que me estás diciendo, más que un principio ontológico o epistemológico incluso, es un principio de carácter ético. sí. Ah, mira, me resulta muy novedoso y no contradice mi esquema. Es Mira, fácil incorporarlo. en una lógica tradicionalista, por decirlo de algún modo, claro que para que exista el bien, tiene que existir primero el ser. Pero luego Ujú, caemos en una especulación un tanto estéril. Y en ujú. la misma tra- tradición escolástica clásica, aristotélico-tomista, Tomista, sobre todo tomista. agustiniana, y por eso también platónico-aristotélica, Ujú, lo que ha de mover, y en eso podemos explicar a la vez que hacer un paralelo entre este pensamiento judío levinasiano ujú. como te digo, esta tradición grecolatina, ¿verdad? Clásica, que lo que nos ha de mover a cualquier pensamiento, que el motor de nuestro conocimiento, de nuestra abolición y luego de nuestra libertad, sea la intención por hacer el bien. Es que esto es lo que se ha perdido en la modernidad, porque su A ver, interés fue solo epistemológico, y en ese sentido, la denuncia de Heidegger, pues claro que es por demás objetiva, pero su crítica y esto que él llama la confusión entre el ser y el ente, pues ujú. sí, sí hemos hecho mucho trabajo por hacer ver que no se le puede aplicar a toda la tradición filosófica como él quiere.
Y Ok. vuelvo a referir a Levinas. Ya el contexto, ¿verdad? Desde donde él precisa algo, pues que a lo mejor quedó algo en el olvido, ¿verdad? Es de Platón, el bien está más allá del ser. Los Y valores, claro. luego va a redondear la idea Levinas diciendo que somos responsables del otro aún antes de conocerlo, porque el Sí, conocimiento, ¿verdad? En el ámbito precisamente moderno, criticable por Heidegger, pero no en un sentido propiamente ético, objetiviza a la persona, la reduce a sujeto. déjame Entonces, tomar un poquito de psicología. sí, Eh, te lo voy a armar de la siguiente manera. Entiendo el bien, decía Maslow, por ejemplo, como una propensión a ser constructivo. ¿una propensión a qué? A ser constructivo, Ok, o sea, no destructivo, sino constructivo. Lo destructivo sería el mal. Bien, o sea, ¿qué se construye? Pues la naturaleza humana, en fin. Pero curiosamente es un acto de trascendencia que lanza a la persona de sí, de su solipsismo, hacia el exterior, por eso el último nivel de Maslow, que es el de la sí, la trascendencia. trascendencia. Ujú. Ujú. Y la trascendencia implica el ir a buscar. Me recordó por ejemplo, Moisés, cuando Ajá, salen de Egipto, no sabían a dónde iban, pero sabían que iban en pos de algo. sí. Y se metieron 40 años al desierto. Es Levinas, Ok. judío. Ujú, 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 ujú. ¿Ok? Sí. No sé a quién quiero hacer bien, pero quiero hacerlo, porque es mi única forma de poderme autotrascender, dijera Coret. Sí, sí. Ok, Levinas, ok, así lo entendemos, perfecto. Sí, entonces el sujeto que quisiera recuperar Heidegger Ajá, es la crítica que le va a hacer Levinas. Es que caes en otro solipsismo, ¿no? ok, Si el cartesiano es epistemológico, bueno, pues el heideggeriano es existencialista. Y ujú. la angustia fuera de Kierkegaard, en el caso precisamente de Heidegger, y yo creo que pues también le aplica a Sartre, ¿verdad? Va a decir que el infierno Sí lo somos pensé, nosotros. ujú. Porque Entonces, Sartre se maneja en el concepto del solipsismo, sí, claro. Es que incluso la experiencia de la libertad. sí, es que es cierto que toda esta angustia y pesimismo de la posguerra, Ujú. claro que es muy difícil que podamos tenerle confianza al otro. Y en ese Ah, sentido, ok, se, y en ese sentido, pues te van a decir, ¿verdad? Esta línea posmoderna, existencialista, pesimista, etcétera, pues es que, fragmentaria. ¿para dónde, no? ¿Para dónde? Ujú. No es posible pensar en el otro. O sea, incluso pues llegan, digo, trae antes de ellos, pues toda una línea nietzscheana del odio, una línea marxista en donde Wow. eh, precisamente el sufriente, el oprimido, va a decir el alienado, ¿verdad? Pues tiene una causa, ¿no? Una causa opresora de poder. Y pues Ujú. toda esta línea de Nietzsche también, pensamiento, pues la claro voluntad que, de poder. exacto, claro que en su momento evoluciona en Michel Foucault, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y otros, además que ahorita no me viene el nombre de gente propiamente de finales y aquí tengo el libro enfrente de mí, de finales del siglo XX, que
prácticamente están justificando ese pesimismo y casi que para decirte lo demuestro, casi que se suicidan enfrente del auditorio, ¿no? Sí, sí, Es sí. que todo eso ha ocurrido, todo eso ha ocurrido y por eso, nada más que no sé si esta doctora aquí en Tijuana le haga aquí a las videoconferencias y demás, pero sería interesante la Acuérdate de que Tijuana no es bonita, ¿eh? Ay, no, sí. Ya no puede uno ¿Cómo? votar ni por el menos peor. No, pero Es un volado. lo que pasa es que tengo muy buena amistad con una doctora en psicología, se llama Celina Ok. Aguirre, y bueno, de hecho, pues muy amiga de Carlos Díaz, y ella ha gestionado que lo traigan a Tijuana, y por eso, pues alguna vez también aquí conviví con él en persona. Pero un buen esquema, ya ahora sí en tu caso con ella, y que ella también pues tiene muy buen manejo de la filosofía, de cuál es, qué le justifica a ella cuando habla de psicología existencial, está hablando de personalismo, pues. Eh, Sí, entonces, pues déjame ver si podemos por ahí gestionar algo en algún momento. bien. Para ver cómo ella esto que yo te planteo te lo traduce y bueno, sobre todo ustedes, ¿no? Entre de psicólogo a psicólogo, ¿no? Pero esta reflexión, bueno, hay un clásico y yo creo que lo has leído a Víctor Frankl. Claro. Un par de libros. O Eh, tres. fíjate que yo di con él gracias a exalumnos, ¿Ah, porque sí? sí, porque pues yo les asesoraba sus tesinas y de repente me llegan que la logoterapia Ah, y, y, Lobos. y, y fíjate, ese término pues se ha quedado como encerrado en él, o sea, hablar de logoterapia es hablar de Víctor Frankl, eh, pero pues es el que ha bajado a la práctica y luego él desde una vivencia personal, porque pues él sufrió Ujú. los campos de concentración, toda esta reflexión, ¿no? Toda esta reflexión, y pues ya sabes, su obra principal, El hombre en busca de sentido. Ujú. Entonces, Su diario. esto también es lo que le critican a Heidegger, es decir, apuesta y se lleva la cuarta parte de Ser y Tiempo prometiéndote lo relativo al sentido y tan se pierde. Habrá quien tenga que decirme algo a esta posición que te voy a decir ahorita, tan se pierde en lo relativo al sentido del ser que termina en la poética, en la poesía. Es el Ujú. famoso segundo Heidegger, ¿no? Entonces, pues ese ha sido el tema. Te voy a pasar, te voy a pasar pues nada más subí la mía. Mm, pues la síntesis que por ahí tengo no tengo abierta la cuenta. Ahorita te la mando. Una conferencia que di, le titulé Recepción de Heidegger desde la hermenéutica analógica. Perfecto, perfecto. Ahí fue una mesa que hicimos para, Porque sí me interesa darles orientación. O sea, Heidegger quizás como descriptor de una serie de síntesis, pero ajá. también orientándolo más allá de Heidegger. Ah, claro. Y me late la cuestión de la hermenéutica analógica, porque ya ves que últimamente pues yo he estado buscando Ajá. ese contexto, ¿no? Sí, mira, aquí encontré donde me la publicaron en una página de filosofía. Ahorita te voy a dar el link y después te doy el video. Eh, Ujú.
Pero bueno, en resumen, pues te doy la impresión que tiene te lo voy a mandar mejor acá al WhatsApp. Perfecto. Este, sobre todo la impresión que tiene Levinas de, de Heidegger. Y bueno, pues ahí Ya me está llegó. esa Ya conferencia lo veo. que di al respecto. Ah, perfecto. Bien, bien, bien. También otro de los problemas es cómo, bueno, insisto, hay dos modos de abordar el problema de la confusión del ser con el ente. Por un lado, eh, se puede exagerar mucho esa dichosa, entre comillas, confusión. Pero por otro lado, volvemos a lo mismo. Tiene razón en adjudicarle eso a toda la epistemología moderna, sobre todo de corte cartesiano, kantiano, ¿no? Ujú. Ahí sí, porque creo que lo hemos comentado en otras intervenciones, se confunde el, el ser con el pensar, la realidad con Cogito ergo sum. el pensamiento de la realidad, ¿no? Y eso es lo que implica el famoso cogito cartesiano. Ujú. Entonces, y eso lleva a lo que también critica Heidegger, que es la instrumentalización del ser, que no, que bueno, en sentido ético-antropológico, pues es la objetivización y luego cosificación del sujeto. Pero si el ente se entiende en su sentido clásico, pues es el medio que tenemos para acceder al ser. Es Claro. decir, de ningún modo se confunde porque además, por eso son muy claras en el pensamiento clásico las fronteras entre la lógica y la ontología. Sí. Uno, la lógica es el pensamiento del ser, de eso versa esta disciplina, ¿no? Bueno, uno de los principios fundamentales que de ahí emanan es que el pensamiento causa el lenguaje y el conocimiento, Ujú. pues por eso comienza por abstracción, es abstracción de las cosas, ¿no? Desmaterialización de las cosas y es todo un proceso pues psicológico en el sentido más amplio de la palabra. Y la ontología no. La ontología, allí sí es el esfuerzo por comprender la realidad. Y ahora más que nunca, pues es una ontología que le da cabida a la hermenéutica, que en su momento pues existía como fenomenología, pero Ujú. pues es grosso modo por ahí Y en alguna medida el hasta mapa. metafísica, ¿no? Sí, Pues por así de bueno, su esencia. la distinción aquí que se hace, relación y distinción, pues es que la metafísica y ontología, aunque se pueden tomar como sinónimos, la Ujú. metafísica implica la teología, implica a Dios, Ujú. tanto, bueno, sobre todo una teología natural, pero pues también le deja lugar a la revelada, ¿no? Es un poquito Yo ahí. voy por este lado, a ver si soy coherente. Ujú. Ah, para, eh, quiero entender que una de las funciones de la metafísica es la recuperación del sentido de la esencia, entendiendo la esencia como el elemento constitutivo sobre el cual se arma toda la estructura del ser, ontológicamente hablando. Bien. Y cuando asumo la hermenéutica como algo que pudiera ser análogo a la metafísica,
es porque también en la hermenéutica nos interesa, más que nombrar la esencia, es el significado del texto o Sí, de la expresión verbal, es que el sentido, es que la hermenéutica yo la defino en ese orden de ideas precisamente como la comprensión del sentido. comprensión del significado. Es que es Ok. comprensión del sentido, ¿no? Ese, ese, Ujú. ese es el lugar que tiene. Y pues también creo que lo hemos comentado, allí surge esta precisamente idea del ser humano como animal hermenéutico. ¿Quién lo menciona? Está padrísimo. Sí, 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 es que no podemos ser hermenéutico porque todo el tiempo está interpretando, sí. está buscando la raíz de las cosas. Entonces, pues es lo que yo también le critico a estas psicologías que quieren ser demasiado cientificistas. Me dice esta Reduccionistas. amiga, por ejemplo, Jesús dice, es que nos creemos médicos. Dice, y no lo somos. No, Nosotros somos humanistas. Y eso es bien difícil que lo entiendan. Y luego más claro. acá, porque la Facultad de Psicología en la Autónoma de Baja California depende de la Facultad de Medicina. Todo el Entonces, método sí, no, entonces positivista. les digo yo, el test que es pura lógica matemática, pues digo, yo no estoy diciendo que no sirva. Lo que yo quiero hacer ver es que se tome como medio y no como fin. ¿Por qué? A final de cuentas, como que responde también a una lógica funcionalista Sí, de una economía de mercado. O sea, a mí no me importa ahí, empresario, qué piensas o qué sientas. A mí lo que me importa es que produzcas y quiero ver si tus habilidades de razonamiento, de generación de comportamientos, de liderazgo, se adecuan a los estándares que yo necesito. Y evidentemente, si los psicólogos quieren tener chamba en aquella, ahí donde se les paga, aunque su nivel de comprensión de lo que es la naturaleza humana sea muy pobre, pues definitivamente van a seguir esta lógica, ¿no? Reduccionista, empirista, positivista, y que no apuesta más allá de lo que es capaz de ver. pero por ejemplo, todo ese positivismo, todo ese empirismo, ¿para qué está sirviendo al final del día? Para hacer más vendible la propuesta, pero también está el otro extremo, donde el psicólogo es un chamán, donde el Mm, psicólogo está más movido, motivado y haciendo negocio con el esoterismo. las fuerzas Entonces, espiritualistas. pienso yo que no, bueno, pero es que también esta psicología equivocista de Ujú. antirracional, no racionalista, racional, o sea, que de plano raya en el esoterismo, en la magia, etcétera, pues yo ya veo que se cuela también hasta en las escuelas y pues con más facilidad en las empresas. Es decir, yo creo que donde tú ves cuál de los dos puedes vender mejor, pues te adhieres a uno de los dos y en ese te mueves, ¿no? Sí, Ese, pero en las dos tenemos un mismo problema. claro. No hay una comprensión, No, no, no. no hay una introducción al campo de la vivencia, al campo del lenguaje, pues. Ah, Y luego la metodología, por ejemplo, espero no ser tan reduccionista, pero pues siempre en los extremos es donde vamos a ver los problemas. El ujú. conductismo, siempre yo lo presento como que algo que tiene el grave problema de no distinguir entre conducta animal y conducta humana, toda vez que Pavlov y Skinner, pues con los que experimentan son con perros, ¿no? Con animales, etcétera. Ratas. Entonces, amén de
debe de haber, y espero que por ahí me refieras alguna cosa donde se intenten hacer esos filtros que en su momento no se hicieron, ¿no? Para que metodológicamente pueda ser una psicología más humana y que no confunda, que se distinga y se precise la distinción entre la conducta animal y la conducta humana. Sí, pues definitivamente estamos hablando ya de un campo diferente, el campo del razonamiento, sobre todo de la generación de conceptos, retomando Porque a Husserl con la, la la, creación cri- de la la- con. artículos críticos me he encontrado muchos, ¿no? De las contradicciones de Skinner, por ejemplo. Ujú. Creo que Pavlov no llegó a lo que dijo Skinner, ¿verdad? Que de plano no somos libres. Y Skinner, los hay un que libro, fueron no allá sé si con lo puedes Skinner, ver. pues libremente eligieron estar con Skinner, ¿no? Ahí está la contradicción. En Más allá de la libertad y de la dignidad, es como para darse un balazo, ¿no? Después de que lo lees, dices, Con, no hay libertad, todo está con Skinner. condicionado. La Y a, libertad, propo- y a propósito, aquí estamos conectándolo con lo que planteábamos al principio. En los 90s, cuando se hacía una tesina sobre la libertad, quien la niega es Skinner y quien la ve como algo sin límites y por eso tampoco es humana, Sartre. ok. Ahí está el extremo unívoco con Skinner y el equívoco con Sartre. Ujú. Está aquí agotándose el tiempo. No sé si quieras que reiniciemos o Pero programamos otra. eh, Es ahorita esto que pasa cuando nos vemos los sábados. te lanzo link, entonces. No, digo, en otro momento, a eso me Ok. refiero. Muy bien. Pero me Sí, gustaría continuar con el tema, ¿no? Estábamos con lo de. perfecto. No sé cómo vas a andar en la semana, porque ya ves que sí es días santos, pero. Me avisas y ahí te digo si cómo andamos de Ándale, tiempo. pues. Órale, Dale. hasta luego. Gracias, Chuy. Nos vemos. Nos Bye. vemos.